1973, la Marina de Estados Unidos están experimentando genéticamente con tiburones y delfines, bajo el control del Dr. Ernest Bishop y el teniente primero Thomas Penniston, que crean tiburones híbridos, mezclando la letalidad del tiburón blanco y la inteligencia del delfín. Que estos híbridos fueron desarrollados para servir en las próximas guerras marinas. Sin embargo, entre este grupo de híbridos habría uno en especial, un tiburón que fue creado en secreto por Bishop y Penniston, a quien le mezclaron ADN humano, esto debido a que tenía el ADN de Thomas Penniston. Este tiburón, a diferencia de los demás, resultaba mucho más letal y peligroso a comparación de los demás híbridos, pues los híbridos eran estériles, mientras que la criatura de Penniston fue nombrada como una nueva especie de tiburón, pues este no era estéril. Sin embargo, debido a lo peligroso que era esta criatura, al punto que mató a su propio creador, Ernest Bishop, es que la Marina intentaría eliminarla, pero Thomas Penniston, pese a perder a su gran amigo, no aceptaría que aniquilen a su tiburón, es que escaparía junto con él, pero antes de escapar por completo de la Marina, es que Penniston se retracta y toma conciencia de lo peligroso que es su criatura, por esto lo deja hundirse en el fondo del mar de Tailandia junto con su jaula, para que muera. Lo que Penniston no sabría es que su criatura, debido a sus mutaciones, es que se mantendría con vida sin la necesidad de alimentos durante 25 años, así es que en 1998, que una ancla se atasca accidentalmente en la jaula de la criatura, es que es finalmente liberado. De esta manera es que la bestia tiene paso libre para asesinar a cualquiera que se cruce en sus nuevos dominios, esto debido a que su objetivo es encontrar un tiburón blanco hembra para reproducirse y convertirse en una amenaza global. Mientras tanto, el experto en tiburones, el Dr. Simon Chas, nota algo extraño en los cadáveres de las víctimas, que el asesino de hombres es algo mucho peor que un simple tiburón blanco, sino una aberración de las mutaciones del gobierno. En uno de sus encuentros con la criatura, pensaron que habían logrado con éxito eliminarlo cuando lo expusieron en tierra firme, pero esto solo agravaría aún más la situación, pues la criatura, debido a su ADN, volvería a mutar, logrando poder respirar fuera del agua y obtener extremidades como un humano. De esta manera no habría lugar para mantenerse a salvo de esta bestia, ni en el agua, ni en tierra, algo que el equipo de fuerzas especiales de la Marina lo descubriría cuando la criatura los cazó uno por uno hasta acabarlos. Una vez que Thomas Penniston, el Dr. Simon Chas y su familia fueron acorralados por la criatura en la antigua central biológica donde fue creado, es que crean un plan para acabar definitivamente con él. Así es como Thomas Penniston decide sacrificarse para encerrar a su creación en una cámara de presión, donde debido a las altas presiones es que terminan haciendo explotar a la criatura. Así es como finalmente el tiburón hombre fue derrotado para siempre. La criatura de Penniston no dispone de una personalidad muy definida, aunque se entiende, pues es un tiburón a fin de cuentas, con la diferencia es que es muy sanguinario, más de la cuenta, pues este se encargó de matar a todos sus hermanos híbridos. Incluso cuando se encontró con un tiburón blanco hembra, la criatura terminó asesinándola, esto debido a que ésta ya se encontraba embarazada desde antes, por lo cual la criatura descartó por completo a esta hembra y decidió matarla por lo letal que es. Ya hablando de su apariencia, la criatura dispone de dos formas diferentes, su forma acuática y terrestre. Su forma acuática es tal cual como un tiburón blanco, solo que más aterrador y dos patas cortas con garras. Ya una vez que se adaptó y evolucionó, la criatura consiguió modificar su cuerpo. Su cuello es musculoso y puede mover la cabeza individualmente desde su abdomen. Su abdomen se asemeja al tórax de un humano. Hay una aleta de tiburón en su espalda y luce púas en los hombros y los codos. La criatura desarrolla apéndices humanos en forma de dos brazos musculosos y dos piernas. Sus manos tienen 3 dígitos que terminan en garras afiladas, y sus pies tienen 3 dedos equipados con garras. De color verde moteado, tiene un color ventral más claro y un color dorsal más oscuro, similar a otros depredadores oceánicos. Su cola es la de un gran tiburón blanco y se usa cuando nada de la misma manera que los tiburones. Entre las habilidades que dispone la criatura de Penniston es que su fuerza física está aumentada, logrando mandar a volar a Tolman de un solo golpe, matar a un tiburón blanco hembra sin muchos problemas, o atravesar el suelo de una casa con solo su cabeza. También tiene super velocidad, ya que nadando pudo alcanzar un bote que iba a máxima velocidad, y en tierra logró desaparecer de la vista de Chas y Penniston
corazón para luego aparecer enfrente de ellos sin que logren notarlo. Sus mutaciones hacen que su evolucione y se adapte en su entorno, así es como estuvo a punto de morir cuando fue encallado en tierra, pero su adaptación le permitió modificar su cuerpo para adquirir un cuerpo humanoide. Esto incluso le otorgó la habilidad de escalamiento, así logró escalar un árbol sin muchos problemas. Las únicas armas que dispone son sus afilados dientes de tiburón y garras. La única debilidad que dispone la criatura es que los campos electrónicos pueden llegar a aturdirlo y ahuyentarlo si está muy expuesta a esta. La miniserie llamada La Criatura de 1998, de donde proviene este personaje, es una adaptación de la novela del mismo nombre de Peter Benchley, aunque originalmente la novela se llamaba Tiburón Blanco. El cambio se debió que Peter trató de sacar provecho de la miniserie para conseguir más ventas de su libro. De lo poco que leí de la obra original de Peter Benchley puedo mencionar que dicha novela, el experimento de los tiburones, es diferente, pues al principio se ambienta en plena Segunda Guerra Mundial, donde someten a un soldado nazi para el experimento. Así es como fue la creación de la criatura en su versión original. La criatura de Peniston realizó una masacre de 17 víctimas, contando las muertes de los seres humanos y tiburones que eliminó en la miniserie. Antes de finalizar el video, se me olvidó de agregar que la criatura aparenta ser inmortal de tipo vida eterna, pues estuvo 25 años encerrado dentro de una jaula sin alimentos y pese a eso aún seguía vivo. También es que cada víctima que asesinó, más allá de quitarles la vida, nunca se los comía, por lo cual podemos dar por hecho que realmente no necesita de ingerir alimentos para sobrevivir, aunque esto no es algo que expliquen dentro de la miniserie, solo es representado como el depredador supremo que va más allá de un gran tiburón blanco. Este video fue realizado por la petición del usuario Agente Sander, la cual acepté porque no tenía nada que hacer y increíblemente lo terminé en una sola sección, pues normalmente los videos los termino en 2 o 3 secciones, así que nada, espero que te haya gustado el video Agente Sander, pese a que dicho personaje no disponga de muchas curiosidades que revelar, pero bueno, sin más que decir, yo me despido y nos veremos en la próxima.